hi ha hagut un moment en què la sensació general és de que els intermediaris entre el poble i les institucions s'han convertit en els captors, no? Han capturat les institucions i se les han fet seves. I en aquest moment s'ha entrat en qüestió la idea de representació, perquè ells s'han convertit en els que representen els seus propis interessos i que construeixen, mantenen un mecanisme de representació simplement en la mesura que legitima la seva actuació. La política institucional passa a ser de part de la solució a part del problema. És a dir, que si vols resoldre els problemes col·lectius, també has d'incorporar en el problema les institucions. És a dir, tenim ara un tipus, diguem-ne, de demanda social i de moviment social que, aprofitant el canvi tecnològic i les eines que això permet, aquesta democràcia connectiva o aquesta acció connectiva, està plantejant-se que no és necessari forçosament passar per les institucions per resoldre problemes comuns, sinó que tu pots construir una lògica més performativa, més de fer, més de resoldre problemes. ¿Cómo se sincroniza la mente colectiva? No es que hay un gran intelectual, no fue Hessel ni Rubalcaba que montó el 15M, que hay gente que todavía lo cree. No, es una dinámica de autoorganización de mucha gente que está pensando al mismo tiempo, y lo que hemos intentado es analizar las dinámicas, las dinámicas de sincronización de la mente colectiva, ¿no? Este es otro análisis con el mismo dataset. Lo que podemos ver es, en el mismo 1,5 millones de tweets, cómo hay palabras y cómo se van sincronizando las palabras al mismo tiempo que van pasando los acontecimientos, ¿no? Otro de los elementos importantes de estos movimientos es la dimensión de la viralidad, ¿no? La capacidad de propagación, ¿no? Porque parecen como grandes epidemias emocionales y de empoderamiento, ¿no? Cómo se extienden tan rápido, qué circuitos generan, cuáles son los hubs, cómo se propaga la información. Entonces, después de todos estos movimientos podemos confirmar que hay un nuevo patrón de estos movimientos en red, ¿no? Las estadísticas que tenemos nos muestran, por ejemplo, en el 15M, solo el 15% de gente que participó venía de algún movimiento social. La gran mayoría de gente, gracias a la desintermediación que decía Joan, pues entró directamente a la política gracias directamente al uso de la red, ¿no?